tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. 5. Viernes. Muy bien, vamos a ver. Beltrán García. Presente. Beltrán Zamora. Me dijo que no tenía internet, profe. Internet. Muy bien. Muy bien. Caballero. Presente. Cárdenas. Castillo. Presente. Contreras. Presente. Cueto. Sandoval. Perdón, Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez. Le puso en el chat, profe Estrada. Muy bien. Presente. Ok. López Rochín. Presente. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Mungarro. Presente. Holguín. Pérez Rochín. Presente. Piñuelas. Presente. Ramírez. Presente. Ascón. Presente. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdez Rodríguez. Presente. Vela Jocovi. Presente. Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Presente. Muy bien. Profe, me saltó Valenzuela Clark. Valenzuela Clark. Ok, Sí. Valenzuela Clark. Siempre te salto, ¿verdad? Ya me di cuenta de eso. Vamos a- Maestro Olguín. Holguín. Holguín, Sí. ¿sí tiene asistencia? Holguín García. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Resolvimos un segundo problemita la vez pasada y hemos hecho dos, ¿verdad? Uno con
Uno donde se quema un gas natural, el primero que hicimos, y después ya hicimos uno a base seca y base húmeda, ¿no? Y el de la clase anterior fue el CO2, el metano que se quema con CO2, y el oxígeno estaba ingresando directamente en la alimentación, no tuvimos que meter aire, ¿no? Y cuando se convertía el 90% del reactivo limitante, que vimos que era el metano, en productos. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Este ejemplo, su característica es que este, sigue siendo combustión, únicamente que vamos a tener un exceso de aire a la entrada. Se llaman problemas con exceso de aire. Entonces, este problema nos dice que el análisis de un gas se va a quemar. Bueno, es un gas, dice, el análisis de un gas es el gas de alimentación. Tiene CO2, tiene monóxido de carbono, tiene hidrógeno, tiene metano y tiene nitrógeno. Ahí están las diferentes composiciones en volumen, porque es un gas. Y este gas dice que se quema con un 60% de exceso de aire y la combustión es completa. Quiere decir que todos los gases que se pueden quemar se van a quemar. El gas y el aire entran a 60 grados Fahrenheit y los gases de chimenea descargan a 500 grados Fahrenheit. Sabemos bien que ahorita no estamos haciendo cálculos térmicos. Eso va a ser hasta que hagamos balances de energía. Mas, sin embargo, ya nos empiezan a mencionar las diferentes temperaturas que hay o que pueden tener las entradas y las salidas. Aquí el gas entra a 60 grados Fahrenheit y descargan a 500 grados Fahrenheit. Salvo que lo necesitemos para hacer alguna conversión con la ley del gas ideal, las temperaturas pues van a ser más usadas cuando hagamos cálculos de energía, ¿no? Porque la energía está en función de la temperatura. Y nos pide el análisis del gas de chimenea seco. Eso ya lo sabemos calcular. Ya vimos cómo se calcula. Vamos a calcular pies cúbicos de aire por pie cúbico de gas. ¿Ah? Aquí es donde entra la temperatura, porque esto es volumen y lo que tengo son moles, fracción volumen o fracción molar, lo cual significa que con la ley de los gases ideales necesito la temperatura, por eso nos da la temperatura también, ¿no? Y finalmente pies cúbicos de gas de chimenea húmedo por pie cúbico de gas. Entonces tendremos que tener todos los pies cúbicos de gas de chimenea húmedo y calcular también los pies cúbicos de gas que entran. Esas ya son conversiones, ¿no? Con la ley de los gases ideales. Entonces, váyanlo copiando. En lo que pongo el pizarrón.
Muy bien, cuando ya lo hayan terminado me dicen, ¿no? Mira, lo voy a ir poniendo en el pizarrón. Cinco CO2, 40 CO. Veintiséis hidrógeno, 4 y 15. Hidrógeno y el otro es metano. Se va a quemar con un 60%, 60 y 500. Ok, vamos yendo al pizarrón. Ok, ahí está. Entonces el problema nos dice, este es un horno. El problema nos dice que está entrando un gas de entrada le voy a poner, con esas composiciones, en porcentaje en volumen, los cuales son muy, directamente son los porcentajes molares, ¿no? De composición. La temperatura de entrada de los gases es 60 grados Fahrenheit y entra aire con un 60% de exceso. Estas son las componentes del aire, nitrógeno 0.79 y oxígeno 0.21. A la salida que tenemos, pues vamos a ver qué tenemos a la salida. ¿Cuántas reacciones químicas vamos a tener aquí? Voy a poner acá. Bueno, no, porque luego hay que hacer todas las tablas. Reacciones. ¿Cuáles de los gases de entrada se van a quemar? Dice que es combustión completa. ¿No se quemarían todos? No, no. Combustión No, completa ok. significa que los que se queman totalmente. Ok. Pero sabemos bien que el nitrógeno no se quema, ¿no? El CO2 tampoco se quema. El hidrógeno, pues sí, porque es un combustible. El metano también se quema. Y el CO también se quema, porque el CO viene de una combustión incompleta anterior, donde no se convirtió completamente en CO2, quedó como monóxido. Entonces tenemos tres gases que se van a quemar. Vamos a poner sus tres reacciones químicas.
CO más oxígeno va a dar CO2. Vamos a poner así, para que quede balanceada con valores enteros, ¿no? La otra reacción es el hidrógeno más el oxígeno, siempre da pura agua, ¿no? Balanceada, ahí estaría la ecuación. Y finalmente el metano. Es un 2 aquí, y creo que es un 2 aquí en el oxígeno, ¿no? Los puntos 4, 4, un carbono y 4 hidrógenos. Ahí están. Estas son nuestras 3 reacciones de combustión que van a quemar. Por lo tanto, podemos fijar. ¿Por qué todas reaccionaron con el O2, con el oxígeno? Porque pues, todo lo que se quema con oxígeno, ¿no? ¿O no? Es una reacción de combustión. Se tienen que quemar con oxígeno. Entonces, vamos a tener la salida. Vamos a tener CO2. CO2 que está entrando, que no se va a quemar, y CO2 que se produce en estas dos reacciones. ¿Qué otro gaso va a salir? ¿Qué otro gas va a salir? Va a salir agua. Lo vamos a sacar aquí para sacar la primera como gas húmedo. Después podemos hacer el cálculo como gas seco. Agua que se produce en estas dos reacciones. Después va a salir el nitrógeno que entra y nitrógeno que entra con el aire. Tenemos dos fuentes de nitrógeno. Y después vamos a tener, se quema todo el metano, se quema con oxígeno en exceso, por lo tanto va a salir oxígeno que no se va a quemar porque va a entrar en exceso. Y son todos los gases que van a salir en la salida. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos definidos nuestras corrientes, nuestras componentes. Ahora falta definir nuestra base de cálculo, con qué vamos a trabajar. No nos da una cantidad definida de masa que entre o de volumen, como en el primer problema que hicimos, ¿no? Que entraban 10 metros cúbicos, algo así, ¿no? Pero nos da todas las composiciones de entrada. ¿Cuál sería nuestra base de cálculo más conveniente? ¿De 100? ¿100 qué? De 100 moles. 100 moles. Sí. Cuando hablamos de gases, la composición en volumen de un gas es igual a su composición molar. Y lo pueden hacer, pueden calcularlo con la ley de los gases ideales, conociendo la temperatura y considerando aquí una presión estándar de una atmósfera. Y de la ley de los gases ideales, tenemos la composición molar, por ejemplo, o la composición en volumen, ¿no? Porcentaje, fracción volumen, 0.4. Entonces, si establecemos que son cierto número de metros cúbicos que están entrando, diríamos 100 metros cúbicos, ¿no? Para que tuviéramos un valor también que correspondiente con los porcentajes. Si ustedes dijeran, vamos a poner 100 metros cúbicos que están entrando, hagan la conversión de esos 100 metros cúbicos, tienen el volumen, tienen la presión de una atmósfera, tienen la temperatura de 60 grados Fahrenheit, hagan todas las conversiones y calculen los moles con la ley de los gases ideales, y luego saquen todos los moles, luego súmenlos todos, y luego digan que ese es el 100% y dividan cada uno de ellos para sacar la fracción molar, y les da el mismo resultado. O sea, es un talachón, pero siempre, si lo pueden hacer para demostrarlo.
Con los gases, el porcentaje en volumen de composición es igual a su porcentaje en fracción mol, en moles, lo cual nos ahorra mucho trabajo saber que eso es así, porque aquí tendríamos que empezar con eso. Base de cálculo, ¿qué es bueno? No, pues es que están entrando porcentajes de gas. Ah, pues 100 libras, 100 metros cúbicos de gas que entra, un volumen. Ah, pero no nos sirve el volumen, hay que conseguir la fracción mol, ¿va? Ah, pues con la ley de bases ideales, calcula todos los moles de cada uno y luego sacas la fracción molar. Toda esa talache se puede hacer, pero si ya sabemos que la fracción mol es igual a la fracción en volumen, pues directamente decimos 100 moles de alimentación. Y con esos 100 moles ya voy a tener 40 moles, 36 moles, 5 moles, ¿sí? Eso como dato, ¿no? Anótenlo ahí porque luego se les olvida. Y o se les olvida el por qué. Y al rato ya se pierden con eso. Ok, entonces, base de cálculo. Le voy a poner 100 mol de gas central. Por lo tanto, pues vamos a tener 5 moles, 40 moles, 36 mol, 4 mol y 15 mol. Ya tengo las moles, ¿ok? Ya puedo hacer estequiometría, porque recuerden que los moles son para hacer estequiometría. Entonces vamos a calcular. Lo primero que tenemos que calcular cuando tenemos este tipo de problemas, tener las reacciones y luego calcular el oxígeno que entra. Nos vamos con el oxígeno que entra. Para calcular el oxígeno que entra, necesitamos razonar que para quemar todos esos gases, necesitamos un oxígeno estequiométrico. Necesitamos ese oxígeno que me preguntaban ahorita. ¿Cuánto oxígeno se requiere para quemar 5 moles, 40 moles de CO, 36 moles de hidrógeno y 4 moles de metano? ¿Cuánto oxígeno se necesita? Hay que calcular cada uno de ellos con la estequiometría y luego lo vamos a sumar. Todo ese oxígeno se llama oxígeno estequiométrico porque es el que se requiere exactamente para quemar el combustible. Ya que tengamos ese oxígeno estequiométrico estimado, vamos a multiplicarlo por 0.6 para saber el total de oxígeno que va a entrar, porque se va a quemar con el 60% de exceso de oxígeno. Entonces tendríamos que multiplicarlo por 0.6 o sacarle el 60%. Ese oxígeno en exceso es nuestro oxígeno que sale en los gases de salida, porque ese oxígeno no se va a quemar, únicamente se va a quemar el oxígeno estequiométrico. Entonces, calculamos el oxígeno estequiométrico. Díganme cuánto oxígeno se requiere para quemar las 40 moles de CO. Calcúlenlo, el oxígeno estequiométrico con la estequiometría. Así yo no pongo tanto en el pizarrón, ¿no? No lo lleno. Moles de oxígeno para quemar cada uno de los gases. Ya lo tienen, ya lo sacaron en su mente. Eso lo pueden sacar en su mente, ¿no? Ahí viendo las reacciones químicas nada más. Profe, van a ser 2.5 ¿Para qué? ¿Para qué más qué? para quemar el CO ¿Por qué? ¿Por qué 2.5? por, ¿Cómo lo por, obtuviste?
¿Qué hiciste? Porque entran 5 moles No, y... era 40. ¿Ah, no? Es cierto. Ujú, Me confundí con el CO2. ujú, ok. Entonces van a ser 20. Correcto, muy bien, 20. Ujú. Entonces tenemos 20 para el monóxido. ¿Cuántas tenemos para el hidrógeno? ¿Cuántas moles de oxígeno se van a quemar? 18. 18. ¿Y para el metano? Van a ser 8. 8, muy bien. Entonces se requieren 20, se requieren 18 y se requieren 8. Entonces son 26, 46 moles de oxígeno, ¿verdad? Gaseoso, ¿eh? Oxígeno gaseoso. Es el oxígeno que se requiere para quemar esos tres gases. Por lo tanto, van a estar entrando aquí, le voy a poner 46 mol, que van a ser el estequiométrico. ¿Qué más tiene que entrar? Tiene que entrar el 60% del oxígeno, porque se va a quemar con el 60% de oxígeno. 46 por 60. 27.6. 46 por 60. Ajá. 2760. No, pero es porcentaje, entonces 27.6 moles, ¿no? Sí, profe. Ok, 60% de exceso, lo voy a poner aquí, son 27 más, ¿verdad? 27.6 mol de oxígeno, es lo que va a entrar. Este es el estequiométrico y este es el de exceso. ¿Sí? Pues todo ese oxígeno es el que va a entrar, la suma de estos dos. ¿Okay? ¿Cuántas son? 6, 6, 12, 13. 4 y 2, 6, 7. 73.6 mol de oxígeno totales son las que están entrando, ¿no? Tenemos que sacar el total de oxígeno porque recuerden que entra nitrógeno con el aire. No es oxígeno puro, ¿no? Está entrando con el aire. Por lo tanto, necesitamos el total de oxígeno que entra. Ya tenemos ese oxígeno que entra. Por lo tanto, ya podemos poner acá cuánto oxígeno no se va a quemar acá de una vez, ¿no? Ya tengo el dato, lo coloco de una vez acá. El oxígeno que no se quema es el 27.6 mol. Ese oxígeno ya lo coloco en la salida porque sé que no se va a quemar. ¿Ok? Entonces ya tenemos el total de oxígeno que entra. ¿Qué nos falta sacar del aire? El total de nitrógeno que entra junto con ese oxígeno. ¿Cómo calculo cuánto nitrógeno entra junto con ese oxígeno? Porque ese nitrógeno va a entrar y se va a sumar a este nitrógeno poquito que está entrando y ese nitrógeno total que va a salir aquí, ¿no? Entonces necesitamos, voy a poner acá 100 mol. ¿Cuánto es este oxígeno? ¿Quién me dice cómo calcular el nitrógeno, perdón, que entra junto con ese oxígeno? Junto con ese total de 73.6 moles de oxígeno. Ya lo calculamos en un problema. 73.6. Nitrógeno que entra con el oxígeno. También se hace con estequiometría, ¿que no? No, ¿No? no, porque ¿cómo harías con estequiometría si el nitrógeno no participa en una reacción química? Ah, Y Pero con la ¿sabes? de los gases ideales. Tampoco.
No, ¿para qué? O sea, para hacerlo con los gases ideales necesitarías conocer qué relación hay entre todas las reacciones para poder hacer eso. Pero sí sabes, ahí está en el pizarrón, ¿no? Dice que nitrógeno, el aire está compuesto por el 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Entonces, si ya conozco cuánto oxígeno entra total, pues hago esa regla de 3, ¿no? Siempre se calcula de esa manera. Así lo calculamos el problema, el primer problema que hicimos, creo que así lo calculamos, ¿no? ¿Sí me entendieron cómo? Sí, profe. Ok, entonces eso da ¿cuánto? ¿Ya? Si tenemos 73.6 mol de oxígeno y la relación es punto 21 de oxígeno y punto 79 de nitrógeno, al cancelar 73.6 por punto 79 entre punto 21, 276.88. Sí. 78. 87. Es mol de nitrógeno. Eso es lo que entra. Pues aquí está muy claro, ¿no? Si conozco estos dos, si conozco pues calculo una regla de 3, o usar el factor de conversión, como se les llama más fácil. Entonces ya tenemos el nitrógeno, ya puedo poner allá cuánto nitrógeno sale de una vez. Ya calculé el nitrógeno, van a ser 276.87 más este nitrógeno que está aquí, que no se quema, no lo estamos quemando, 15 moles. Tenemos un total de nitrógeno a la salida, más 15. 291. 0.87, ¿verdad? Mol. Ya lo tenemos. Entonces, ya que sigue, ya tenemos el oxígeno y el nitrógeno que sale, y tenemos el oxígeno y el nitrógeno que entra. Ya podemos ahora hacer estequiometría con los 3 gases que nos faltan para calcular el dióxido y el agua que se generan. Entonces vamos a trabajar con los gases, y vamos a calcular cuánto CO2 producen las 3 reacciones químicas. Este es oxígeno, ¿no? Voy a poner aquí enseguida el CO2. Era el oxígeno. Para ir haciendo una tablita aquí, más fácil, ¿no? Porque también va a estar el agua. ¿Cuántos moles, igual que como decimos ahorita con el oxígeno, cuántos moles de CO2 se producen cuando se quema el monóxido de carbono? Necesitamos el total. Después, cuánto dióxido se produce cuando se quema 4 moles de metano. ¿Quién nos dice? Eso ya deben de manejarlo al centavo, ¿no? Ahí está muy fácil eso. Si se entretienen en esto y no pueden, se pierden con esto, pues no tiene sentido, ¿no? Pues que no estamos haciendo balance, estamos haciendo estequiometría. Y es directo. Profe, el CO2 del monóxido va a ser los 40 moles, ¿Correcto? ¿qué no? Sí, los 40 moles. 40 moles y no tiene agua. Para el hidrógeno, para el metano, ¿cuántos moles de dióxido se producen? Para el segundo no hay moles de CO2, No hay. ¿qué no? No hay. Por eso para el metano sí. Son 4 moles de metano que se queman. ¿Cuánto CO2 se necesita? ¿O se va a producir? 4. 4.
Aquí si hay agua, ¿cuánta agua se produce? ¿Cuántos moles de agua se producen a partir del metano? 8. 8. Y acá, en el hidrógeno, ¿cuántos moles de agua se producen? 36. 36. Correcto, ya tenemos las moles. Vamos a totalizar 444. Aquí lo voy a poner para acá. 44 mol de CO2. Y son 40 también 44, ¿no? 44 mol de agua. 36 y 8 son 44. 44 son 44. Ya tenemos los moles que se producen cuando se queman los tres gases. Vamos a ponerlo acá. CO2, 44 mol. ¿No hay otra fuente de CO2? No. Sí, aquí está, ¿no? Este poquito que entra que no se quema. Son 5 moles. Más 5, 49 mol de CO2 totales. ¿Sí? Estas 5 más las 44 que se producen en la estequiometría. Agua, no entra agua, para nada. Y se producen 44 moles de agua. ¿Ok? Y ya tenemos todo, ¿no? No nos falta ningún compuesto de determinarlo. Ya están todos los compuestos determinados. A partir de ese combustible que se queman solamente tres gases, entra un exceso un 60% de exceso de aire, lo cual significa que es un 60% de exceso de oxígeno, ¿no? Directamente el porcentaje. Entonces, faltaría sacar la composición. ¿Qué nos pide el problema? Para saber qué nos pide. Es El la análisis composición de los gases de la chimenea en seco. en seco, ok. Bueno, como es en seco, vamos a poner acá el agua, H2O, y la voy a poner aquí. ¿Cuánto vale el agua? 44 mol. La voy a quitar de aquí. Entonces, esta va a ser mi composición en base seca. Vamos a totalizar 49 más 291.87 más 27.6 para sacar el total 368.47. 368.47. Muy bien. ¿Cuál es la composición entonces en fracción volumen para cada uno de ellos? O en fracción mol, que es lo mismo. 49 entre esto. El del CO2 es 13.29. 13.29. Punto 1329, ¿verdad? Ahorita ya vamos a dejarlo en fracción para lo que sigue, ¿no? ¿Qué más? Fracción mol. O fracción volumen también. ¿El otro cuánto nos da? 0.79. 13%. 79%. Y el último debe de cerrar al 100, ¿verdad? 79, 89, 92.29, 7.5 más o menos, 7.7. Es 0.0749. Correcto, esa es la composición. 7.49%, 79% y 13.29%. Esa es la composición en base seca.
Lo pueden expresar como fracción o como porcentaje, ¿no? Es lo mismo. Aunque normalmente ya se expresa final en porcentajes, ¿no? 13.29%, 69% y 74.9%. Pies cúbicos de aire por pie cúbico de gas que entra. Vamos a determinar eso. Pie cúbico de aire por pie cúbico de gas que entra. Ese es el inciso. Entonces, voy a poner aquí el inciso A, 13.29% de CO2, 79% de N2 y 7.49% de O2. Inciso A es lo que nos pide, ¿no? Entonces vamos a borrar aquí para calcular el inciso. Ya no vamos a usar esto para calcular el inciso B. El inciso B nos dice pies cúbicos de, ¿qué dice? De gas de chimenea seco, por gas que entra. Pies cúbicos de aire por pie cúbico de gas. Pie cúbico de aire por pie cúbico de gas. Ese gas es el gas que entra, ¿no? Porque no dice gas de salida, como dice el otro, insisto, pies cúbicos de chimenea húmedo, ok, ya en el otro ya lo mencioné. Necesitamos los pies cúbicos de aire. ¿Cómo saco los pies cúbicos de aire que entran? ¿Cuánto aire está entrando? En moles. ¿Quién me dice cuántos moles de aire están entrando? Son 350.47. Sumaste el nitrógeno y el oxígeno. Ajá. Correcto. Es este total, esa es la composición del aire, por lo tanto, esos son los moles de aire. Ahora nos vamos con la ecuación de los gases ideales y calculamos el volumen en pies cúbicos. Vamos a calcular el volumen como hicimos en moles. Vamos a calcular el volumen en metros cúbicos y ya lo convertimos a pies cúbicos. Ya no es para expresarlo como nos lo piden, ¿no? Entonces, con la ley de los gases ideales, vamos a despejar el volumen. Tenemos la presión de una atmósfera, la temperatura 60 grados Fahrenheit. Y esos 60 grados Fahrenheit hay que convertirlos a centígrados y luego expresarlo en Rankine. O también lo que podemos hacer es convertir esos 300 y feria que me dijiste, 350 moles de oxígeno, son gramos mol, ¿verdad? Podemos convertirlos a libras mol y trabajamos todo en el sistema inglés, porque ya tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Ya nomás le sumamos 460 y lo convertimos a Rankine. ¿Sí? Porque nos lo piden en el sistema inglés, nomás para hacernos batallarnos, pero se puede hacer fácilmente. Vamos a convertir estos 73.6 moles de oxígeno más 200. ¿Cuánto decías que eran, Nicole? En total, 350.47. 350.46. 47. 47 Ajá. mol son gramos mol de aire. Una libra mol, ¿cuántos gramos mol tiene? 454 gramos mol. Y esto nos va a quedar en libras mol. Y de esa forma ya trabajamos todo como debe de ser en el sistema inglés, ¿no? $350.47
entre 454. 0.77, 20 redondeando, 0.7720 libra mol. Con eso ya nos vamos con la ley de los gases ideales. El volumen va a ser igual a nRT entre P. Número de moles, 0.7720 libra mol. La R, 10.57. Si bien me acuerdo, no lo voy a checar. CIA, pie cúbico sobre libra mol, Rankine. La temperatura, 60 más 460, nos va a dar Rankine. Entre una atmósfera en el sistema inglés, 14.7 CIA. Me lo va a validar el valor de R, pero que me acuerde. Este es 10.50, 10 puntos y feriecita. Y de esa forma tengo el volumen. ¿En qué lo vamos a obtener? En pies cúbicos. Precisamente lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con el gas que entra. ¿Cuántos moles tenemos de gas que entra? 100. Los convertimos a libras mol. 100 entre 454 y nos van a quedar libras mol de aire. Aplicamos la misma ecuación, únicamente cambiamos los moles y obtenemos el volumen del gas que entra, el volumen de entrada. Y Tesca, conversiones, tablas termodinámicas. Tablas, conversiones. Constante R. Nos para validar el valor de la R. $10.73. Casi la atinaba. 10.73. Las unidades son correctas, ¿no? 10.73. ¿Cuánto da? Entonces, en pies cúbicos de aire que está entrando. Profe, la temperatura le sumó 460. Sí, Ah, ok. Gracias. sí. 293 pies cúbicos, ¿verdad? 293 pies cúbicos. Es aire, ¿no? De aire. Sí, le sumamos 460 para convertirlo a ranking. Para convertirlo a ranking. Entonces ya tenemos los pies cúbicos de aire. Los voy a sustituir en la relación que me pide que calculemos. En esta, ya tenemos pies cúbicos de aire, 293. ¿Ok? Nos faltaría calcular los pies cúbicos de gas. Hacemos exactamente lo mismo, porque los dos gases entran a temperatura de 60 grados Fahrenheit. Y simplemente cambiamos los moles. Son 100 moles de gas de entrada.
100 entre 454, para convertirlo a libras mol, es 0.2203, 0.2203 libras mol. Y lo voy a poner arriba, 0.2203 libra mol de gas de entrada. Voy a ponerlo aquí y hacemos exactamente lo mismo. A ver cuántos pies cúbicos de gas de entrada están entrando precisamente, ¿no? 0.2203 por 10.73 por 520 entre 14.7. 83.62 pies cúbicos. 83.62 pies cúbicos. Estos son pies de aire y los otros son pies cúbicos de gas. Hacemos la división simplemente. 293 entre 83.62. 3.5 es la relación que hay entre los dos. 3.5, que son pies cúbicos de aire, pie cúbico de aire, por pie cúbico de gas. Esta es una relación muy importante, ¿no? Para la operación de los equipos, los procesos. Me dice que por cada pie cúbico de gas entran 3.5 pies cúbicos de aire. El que está operando el equipo y el horno debe de tener un medidor ahí que le está diciendo cuánto aire tiene que meter por cada pie cúbico de gas que quema. Es un parámetro de operación. Tiene que estar controlando eso. Por cada pie cúbico de gas que entre a quemarse, él tiene que alimentar 3.5 pies cúbicos de aire. Y el proceso va a tener todos esos resultados, ¿no? Se va a quemar completamente todo el gas de entrada. Entonces ya nos faltaría simplemente, se lo voy a dejar de tarea, pies cúbicos de gas de chimenea húmedo por pie cúbico de gas. Está fácil, ¿no? Ya tenemos el pie cúbico de gas. Ya lo calculamos. Los pies cúbicos de gas. Hay que calcular los pies cúbicos de gas de chimenea húmedo. ¿Eso qué nos dice? Que hay que considerar todos los moles, ¿no? También el agua, para calcular el volumen del gas de chimenea húmedo. ¿Cuántos moles eran? 368.47 más los 44. Son los moles totales porque dice que es gas húmedo. Si fuera gas seco, únicamente lo calculamos el volumen con los gases que tenemos acá separados, ¿no? Los gases de chimenea secos. Entonces hay que sumar los moles, calcular el volumen y sacar la relación que nos pide de pies cúbicos de gas de chimenea húmedo por pie cúbico de gas. ¿Ok? Ya me dicen la clase del miércoles cuánto les dio. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, pues ya voy a dejar de proyectar esto, ¿no? Eliminar. Ok. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase del miércoles. Está bien, profe. Gracias. De nada, Nicolás, hasta luego. Nos vemos.